Por supuesto, en este momento tenemos la oportunidad, la bendición de abrir la palabra, de buscar alimentarnos. Queremos en este momento alimentarnos con lo que el principal alimento que Dios nos está dando, que es la palabra de Dios, el medio por el cual Dios se comunica con nosotros. El micrófono, se me olvidó. Así que es fundamental en este momento que abramos la Biblia para permitir que Dios nos hable. Si quieres que... Bienvenida Valentina, te había visto. Si quieres que Dios nos hable, vamos a ir entonces a la palabra, porque no podemos depender solamente de lo que creemos que Dios es, sino que tenemos que buscar lo que efectivamente Dios es. Y para eso la fuente verdadera, la más segura, es la Escritura, la palabra de Dios, la cual es suficiente, y en ella encontramos todo lo que necesitamos saber sobre Dios. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo somos nosotros? Lo que nos enseña, cómo es el mundo también, cómo la Escritura nos guía ahora en nuestra misión como hijos suyos. Así que nuestra misión es llevar esta palabra, ser portadores del mensaje de Dios, llevar la luz de Dios a todo este mundo que está en tinieblas. Y nosotros ahora, por ejemplo, los que estamos formando el equipo, en el liderazgo de los jóvenes, tenemos ahí una misión sumamente importante de ayudarlos a ustedes, edificarlos con la palabra, llevar consejos sabios, por supuesto, en la predicación. Pero imaginemos esto, en unos 40 años más, probablemente muchos de los que estamos acá o estemos muy viejitos o quizá ya no estemos, si es que el Señor no viene antes. Muchos de los líderes actuales de la iglesia ya no estarán, pero las generaciones jóvenes van a quedar. Ellos van a seguir y van a tener este legado. Ellos van a seguir tomando este testimonio de llevar el mensaje de Dios. Los jóvenes de hoy serán los instrumentos de Dios cuando los actuales líderes ya no estén. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, somos como podemos ser quizás muy hermosos, quizás con muchas habilidades, con muchos talentos, como hermosas flores, pero las flores, así como la hierba, se secan y después ya no están, no son para siempre. Pero ¿qué pasa? El mensaje que llevamos, que es la palabra de Dios, sí permanece para siempre. Es como lo que dice ahí precisamente Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y aunque el mensaje sigue siendo el mismo, tenemos ahora el desafío de entenderlo, aplicarlo, hacerlo parte de nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Y acá está la necesidad que tenemos de crecer espiritualmente. Para llevar y para ser buenos portadores de este mensaje es necesario que estemos también capacitados para esto. Y para eso tenemos que crecer. Y el tiempo avanza y ya no somos los mismos de hace un año. O sea, cuando estábamos, por ejemplo, en marzo del 2024, hace un año, ustedes no eran los mismos de ahora. Si te comparas a ti con el que eras hace un año, ahora tengo noticias, eres un año más viejo. Estás envejecido. A los jóvenes les digo, a los grandes no estamos ahí. No, nosotros seguimos firmes, por supuesto. No, todos estamos envejeciendo. Y es inevitable. Dejémoslo en crecimiento, ya mejor no lo dejemos como envejecimiento. El crecimiento es inevitable. Pero ¿qué pasa con el crecimiento espiritual? Les aseguro yo, les puedo asegurar yo, que siempre van a estar creciendo espiritualmente. Siempre estamos creciendo, incluso a veces quizás nos podemos achicar. Y el tema es que todos tenemos el deber de crecer, y quizás lo estamos haciendo, pero no todos al mismo ritmo. Quizás algunos van más rápido, otros quizás van más lento. Hay diferentes ritmos de crecimiento. Mira cómo corre ahí la chiquitita ahí intentando, pero quizás la otra ya ha entrenado más, ya es más grande, su cuerpo es más grande y muy probablemente vaya más rápido y llegue antes. Pero no todo crecimiento aparente, que uno vea a otra persona que es más grande, ustedes me ven a mí, yo soy más grande que ustedes. No todo crecimiento físico, que tengo más barba que el año pasado, no significa nada.
Puedo yo incluso adquirir habilidades, dones, mejorar mi conocimiento de Dios y aún así no estar creciendo espiritualmente. Que hayas aprendido más cosas no significa que estás creciendo más. Eso quizás puede ser simplemente aprender información. La madurez no se mide en conocimiento, sino en cómo nuestro carácter, nuestra persona, es transformada a una persona que ahora se reconoce más como una criatura y reconoce más a Dios como su creador y su Señor. Ahí está la madurez, en reconocer que yo soy pequeño y que Dios es grande. Y es posible que algunos puedan estar en la iglesia, asistiendo a reuniones durante mucho tiempo, años, y aún así no experimentar un verdadero crecimiento. Está este concepto como de cristiano apático. Cristiano que no le interesa relacionarse con los demás, no le interesa servirle a los otros hermanos, ayudarlo, no le interesa mucho aprender de la palabra, no le interesa mucho cantar, y así podríamos seguir. Ahora, el Señor, para que cumpla en nosotros su misión, porque la misión es de Dios y Él la cumple a través de nosotros, usa algo esencial, que es que crezcamos. El Señor usa tu crecimiento para cumplir su misión. Entonces la madurez espiritual y que estemos madurando es esencial. No basta con ser creyente. ¿Tú te convertiste al Señor? Entonces ¿está toda tu tarea cumplida? No basta con eso. Se espera que cada cristiano madure en la fe y que ustedes sigan madurando. Y la Biblia nos llama a crecer y no quedarnos en un estado infantil en nuestra relación con Dios. Miren, vayamos a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Quiero leer 2 versículos, el 1 y el 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía capaces. Señor, te rogamos que en este momento podamos recibir este alimento que tú nos das, tu palabra, que podamos entender bien lo que tú quieres decir a nuestra vida, que podamos aplicarlo bien y que a través de esto también podamos crecer en una verdadera relación de adoración y de amor hacia ti, Señor, experimentando y viviendo este amor que tú tienes hacia nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A mí hace un poquito le compramos un triciclo a mi hija. O sea, no le compramos, nos regalaron. Nos regalaron un triciclo para ella. Y está como en el proceso de aprender y uno dice, ya mira cómo va aprendiendo cosas, y uno como que celebra todo eso. Pero después de quizás 10 años más, uno no diga, yo podría ver a mi hija, mire papá cómo anda en triciclo. Ya tendría 13 años y uno diría, pero no debería ya estar haciendo quizás otras cosas, no deberías ya quizás estar creciendo, madurando, quizás ya debería estar andando en bicicleta por último. Sería como preocupante que todavía anduviese en ese triciclo. Bueno, hay casos, obviamente, pero a lo que voy, que en la normalidad que el Señor nos da y con las capacidades que el Señor nos da a cada uno de relacionarnos con Él, no la habilidad de andar en triciclo, no, la habilidad de relacionarnos con Él, debiésemos ir avanzando. La relación de nosotros no puede ir en etapa triciclo, tenemos que ir más adelante. Pero en algunos aspectos está bien ser como niño, nuestras formas de responder, nuestra forma de depender de Dios, de decir, Señor, yo delante tuyo me considero débil, me considero pequeño, me considero necesitado, que me estés ayudando, como el papá que ayuda a su hijo, le toma la manito y le enseña a escribir de a poco. Sí, en algunos aspectos es bueno ser como niño, pero en muchos otros aspectos el Señor nos llama a ser como adultos. Y en la relación que tenemos con la palabra de Dios, el Señor nos llama a ser maduros, a ser adultos. Un creyente que no crece, sigue siendo un niño en Cristo, y la misión que Dios da en este mundo necesita y requiere de esta madurez. Entonces, esta madurez espiritual, ¿qué implica?
Sí, un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Sí, perfecto. También ser mayor consciente, ser más sensible al pecado, desear más la santidad, que mi carácter, la forma en la que soy, sea más moldeada por el Espíritu Santo, como el carácter de Jesús. Un amor creciente también por Dios, amarlo a Él y amar a los demás, desear el bien para los demás y buscarlo. Y para esto, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para llegar a eso? Esto, miren, la alimentación. Si quieres ser un buen siervo, le decía Pablo a Timoteo, tienes que nutrirte bien con la palabra de verdad, alimentarse bien. Y la alimentación va a determinar cómo es el crecimiento. Si no, pregúntale a un deportista. No todo es el ejercicio bruto, también es importante. Además de las horas de sueño, ¿cómo te alimentas? Y el cuerpo físico necesita alimento y hay que ser sabio en eso. Una alimentación de calidad influye también ahora en nuestra fe y en cómo se desarrolla nuestra fe. Así que veamos algunos factores. Factores clave. Si quieres que tu crecimiento espiritual sea bueno, considera estas cosas. ¿Cuál es el tipo de alimento que estás teniendo? ¿Es sólido o solamente básico? Con básico me refiero a ese alimento de la leche. Un niño, un bebito de un par de meses necesita leche. Y quizá el único alimento que necesita es leche y nada más que leche. Pero probablemente después va a necesitar más alimento. ¿Qué pasa si le das un plato de fideos con salsa boloñesa a un bebito de 3 meses? No te lo va a poder asimilar bien, de partida no lo va a poder masticar bien y no le va a hacer bien a su estomaguito tampoco. Necesita ese tipo de alimento. Lo otro también es cómo lo asimila. Ahí precisamente, quizá hay alimento que en mi estado me haría mal, que no me conviene, que quizás si lo como me voy a enfermar. Entonces necesito ser consciente. Este tipo de alimentación en esta etapa de mi vida no es bueno para mí. Necesito ir a quizá algo más básico. Y lo otro es la regularidad. ¿Cada cuánto comes? ¿Comes una vez al día? ¿Comes poco? ¿Comes mucho? También eso es importante. Estoy hablando de la palabra de Dios, no estoy hablando de la dieta, de los alimentos solamente, aunque también te puede servir ese conocimiento. Pero volvemos al texto. Yo no puedo hablar como a espirituales, como a cristianos maduros, sino como a cristianos inmaduros, como a niños en Cristo. Les di leche y no ese alimento preparado, ese alimento ya hecho en una cocina, elaborado bien, porque no eres capaces, ni soy capaces todavía. Le dice Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto, que todavía no estaban preparados para alimentarse solos quizás. ¿Por qué? Por la falta de madurez. Porque había inmadurez en la fe. Nota ese término, inmadurez en la fe. O sea, estoy diciendo que la falta de madurez espiritual se debe a la inmadurez en la fe. Es como, ¿a qué voy con todo eso? ¿Qué es la inmadurez en la fe? ¿O qué es la fe? ¿A qué me refiero con esto? La fe la podríamos ver primeramente como asentir y decir, sí, es verdad, es verdad. ¿La persona cree que Dios existe? Sí, lo cree. ¿La persona cree que Jesús es Dios? Sí, lo cree. Y ahí es cuando la misma Biblia dice que incluso los demonios creen y asienten. En ese sentido tienen fe, tienen esa fe. Pero hay una fe también que depende del grado de confianza y de cuánto te entregas a eso. Y ambos pueden ser totales o parciales. Quizá yo me entrego no en la totalidad de mi vida. No entrego todas mis decisiones a Dios, solamente algunas, en algunos aspectos. Quizá me entrego a Dios solamente el domingo. Quizá no me entrego más allá de todo eso. ¿Cuánto te entregas a Dios? ¿Un 10%? ¿Cuánto te entregas a Dios? ¿Un 50%? ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Un 60% es lo que Dios está buscando? ¿O quizá Dios está buscando una entrega total? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo me voy a entregar yo a Dios? Y para eso quizás puede ser esencial que maduremos. Y la ilustración con la comida acá es inevitable. Te está hablando de comida, esto. El tema del asentimiento, mencioné 2 tipos de fe. Esta fe de asentimiento y la fe que depende del grado de confianza. Por ejemplo, imagínate que estás en una mesa acá y te ponen un plato de comida.
y te dicen, esta comida es sana, esta comida te va a hacer bien, esta comida tiene esto, esto y esto, y tú dices, sí, lo creo. Pero hay otro tipo de confianza donde tú dices, no, además de creer que es sano y que me hace bien, me lo como, entendiendo eso. ¿Qué sería una fe ciega? Una fe ciega es que me tapan los ojos, no me dicen nada del plato, pero huelo a comida, y me la como, aunque no sepa qué es lo que hay ahí. ¿A qué tipo de fe nos llama el Señor? A esa fe que lo conoce, que sabe cómo es Dios y que además de eso, ahora busca disfrutarlo y comérselo. Comerse lo que Dios te está dando, disfrutarlo y comérselo sin miedo. Y además de eso, ofrecérselo a otros. ¿Sabes que comí este plato delicioso? Y creo que a ti también te podría hacer bien. ¿Sabes que conocí la palabra de Dios y me ayudó? Y me hizo bien y transformó mi vida. Y creo que a ti también te puede ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre, entonces, la leche y este alimento sólido o vianda, como dice ahí? La leche podrían ser las enseñanzas básicas. O sea, yo te digo, Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo te salvó a ti, Jesucristo dio su vida por ti y tú lo crees. Amén, amén, ya. Ese alimento lo recibiste, lo entendiste. Jesús te ama, fantástico. Pero también hay que profundizar en eso. No digo cambiar el tema. No digo que tienes que dejar de amar de que Jesús te ama. O sea, dejar de hablar de que Jesús te ama. No digo que tienes que dejar de hablar de la cruz porque es un conocimiento muy básico. No, digo a ese mismo tema, a esa misma verdad, sacarle más provecho. Como estrujarla, por decirlo de alguna manera. Sacarle todo el jugo. Como quien le saca el jugo a una fruta y quiere más y más de eso. Entonces, ese alimento preparado es eso cuando tú conoces un tema, sabes de Jesús. Jesús es lo básico, o sea, es lo primero que te enseñan. Pero quieres saber más y más de eso, sin alejarte, por supuesto, del tema central, el Evangelio. Mira ahora, Hebreos 5, versículo 12. Y este texto a mí me produce vergüenza. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tienes que volver a lo mismo. Y a mí muchas veces me ha pasado eso. Guido, vuelve a lo básico. Vuelve a lo sencillo. Vuelve a eso de que Jesús te ama simplemente. Es maravilloso volver a eso. Pero quizás porque por la misma dureza de mi corazón el Señor me lo tiene que estar recordando constantemente. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Acá. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es, ¿qué cosa? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya saben distinguir cuál es la verdadera palabra de Dios, saben cómo aplicarla bien a sus vidas. Y la verdadera palabra tiene que ser bien preparada, bien digerida por nosotros. A mí me gustaría decir siempre que soy como los cristianos que han alcanzado madurez y que no necesito volver a esa leche. Pero la verdad es que muchas veces lo necesito. Y puede que te dé vergüenza admitirlo. Pero está bien, así es como funcionamos. No siempre estamos en nuestro pico espiritual. No siempre estamos en nuestro mejor momento. A veces también tenemos momentos más malos y tenemos que volver a eso. Y la Biblia es la principal fuente a la que tenemos que ir. Mira acá. ¿Cuáles son los medios que el Señor nos da? ¿Cuáles son los medios? Por supuesto, lo primero que el Señor te da para que tú crezcas en Él y en la fe es leer la Biblia. Ahora, puede que yo lea la Biblia y no la entienda. Y ahí es cuando necesitamos apoyarnos de otros medios. Por eso venimos a la iglesia y escuchamos a un predicador. O por eso me meto a YouTube y escucho una predicación de algún pastor que sé que me va a edificar. Por eso también busco el consejo de hermanos en la fe.
un hermano que te va a decir, mira, sabes que este versículo creo que te puede ayudar a tu vida, leámoslo juntos. También veo el testimonio de otros y yo veo la vida de otros y cómo eso me ayuda a mí a crecer en la fe. Puedo ver cómo la oración misma, cómo la oración me ayuda a crecer en la fe. ¿Qué más? La guía del Espíritu Santo, los libros cristianos, los devocionales como los que nos mandamos ahí los unos a los otros en la semana por el grupo de WhatsApp. Las experiencias y pruebas, nota que no es solamente una cosa, las pruebas de la vida, la comunión con otros creyentes, te das cuenta que no es solamente leer la Biblia, pero la Biblia es la fuente central. Cada una de estas cosas que les he mencionado acá, cada una de estas cosas tiene y necesita ser centrada en la Biblia. Todo lo que hagas, cada predicación que escuches tiene que ser centrada en la Biblia. La Biblia es la fuente central. Ahora bien, ojo con esto, ¿cómo te alimentas? Volvemos al tema de la alimentación. ¿Cómo se alimenta un niño? ¿Cómo se alimenta un adulto mayor? ¿Cómo se alimenta quizá un atleta? ¿Cómo se alimenta quizá una persona que está enferma? O quizá una mujer que está embarazada. No todos los creyentes están en el mismo nivel de madurez. Quizá alguno está en ese nivel, quizá otro está en otro nivel, quizá tú estás en el nivel atleta súper bien, que necesita esa buena alimentación, o quizá estamos en un estado más enfermizo, más débil. No se alimenta igual un niño, un adulto, un enfermo, pero a veces, por ejemplo, ese mismo atleta que está ahí en su plenitud, en su máximo desarrollo, se enferma. Y ahí tiene que cambiar su alimentación. Y quizás tiene que volver a esa alimentación más básica. Y eso nos puede pasar a todos. Que no te dé vergüenza. No te dé vergüenza. ¿A qué me refiero con esta alimentación así como de atleta? De que quizás tú solo te sientas y lees la Biblia. Y tienes ya la habilidad para entenderla, para aplicarla, para transformar tu vida a través de esto. No necesitas que otro te esté enseñando, no necesitas la predicación de escuchar predicaciones con los audífonos, no necesitas seguir un devocional, simplemente tienes tu Biblia y la entiendes. Y la entiendes. Ahora, muchas veces pasa que leo la Biblia y no la puedo entender. Nos cuesta asimilar quizá eso. Y entonces ahí necesito volver a ese alimento más preparado, a ese alimento que fue más elaborado quizás por otro. Como hay algunas aves que se alimentan de alimento regurgitado, que significa que la mamá lo comió, lo masticó y se lo dio así blandito al polluelo. ¿Por qué? Porque el polluelo no se podía comer esos insectos quizá así como estaban, tenía que estar preparado. Entonces muchas veces otro hermano prepara un mensaje y viene para acá y te predica la palabra, o acá mismo, él lo preparó para que ahora tú lo puedas recibir. Es como un alimento que ya fue elaborado, para que ahora tú lo puedas recibir más fácil. Quizás tú mismo, en tu caso, hubieras leído estos dos versículos de 1 a los Corintios 3 y no hubieran tenido ningún impacto para tu vida. Pero el Señor usa estos medios para que ahora nos pueda transformar por medio de otras cosas. Leer libros. Todas estas cosas son medios para conocer y disfrutar más de Dios. Y Dios puede darnos alimento según nuestra necesidad, según nuestro estado. La clave no es solamente la cantidad de conocimiento bíblico, sino cuánto impacta esto en nuestra vida, cómo nos transforma. Ahora, volvamos al tema de los factores. Acá. Los factores que tienes que considerar. Porque la misma palabra puede tener diferentes efectos. La palabra de Dios es poderosa y transforma vidas, pero no todos la reciben de la misma manera. Un mismo pasaje bíblico puede impactarte a ti de una manera y a otro hermano de otra manera. Es diferente en cada persona. ¿Y de qué depende eso? Del estado espiritual. ¿Qué tan sensible está tu corazón a Dios? ¿Cuánto deseas recibir la palabra? Tu disposición, la actitud con la que te acercas. ¿Es diferente la actitud de alguien que se cruza de brazos para escuchar el mensaje y se echa para atrás? Al estado de una persona que está atenta y quiere saber de qué está hablando. Quiero entender.
¿Y cómo es nuestra madurez? ¿En qué etapa estamos? Quizás estás recién conociendo de Jesús. Quizás estás recién conociendo lo que es la Biblia. Quizás ya llevas años de niño que te han enseñado estas cosas. Y también cómo lo asimilamos. La asimilación de la palabra también varía con el tiempo. Podemos leer un pasaje hoy, quizás puedes leer y escuchar esto que te estoy hablando yo hoy y no te hagan ni cosquillas. Pero el Señor puede usar esto de acá a un tiempo más y que en un tiempo más, en un año más quizás, tú digas, uy, recuerdo ese mensaje, recuerdo cuando se me enseñó esto y ahora recién lo estoy entendiendo, ahora recién estoy viendo cómo Dios está hablando a mi vida a través de eso. Y en ese momento, cuando estaba en el templo y estaba este predicador, no le entendí nada. Pero pasó el tiempo. Un mensaje quizás sobre la esclavitud al pecado. Y cómo el pecado amarra tu vida, te encadena a eso. Y tú lo escuchaste y fue como, ¿sí? Pero después de un tiempo, volviste a escuchar eso, volviste a leer pasajes de la Biblia sobre eso y te llegó, te impactó. O el mismo Evangelio, Jesucristo muriendo en la cruz. No entiendo. Y después de un tiempo caíste al suelo, impactado por lo que era eso. No podías saber cómo responder. Nota que no se trata solamente de conocimiento, se trata de cómo Dios transforma tu vida. ¿Cuál era el problema acá de los corintios? No era falta de enseñanza, de hecho había muchos maestros, había muchos que eran expertos en la palabra ahí, pero no podían aplicarlo bien a su vida. El problema de ellos es que eran, a pesar de tener mucho conocimiento y saber mucho de la Biblia, eran niños espirituales. Como los niños ahí que se comienzan a pelear por un dulce. Tenían acceso a la enseñanza, pero su conducta reflejaba que en el fondo eran niños. Quizás niños muy inteligentes. Tú puedes ver un niño quizás de 10 años que sabe mucho, sabe más que los mismos adultos, son genios. Pero en el fondo, igual, al final, por un dulce, se puede poner a llorar. Hay cosas que tienen que ser transformadas en nuestra vida. ¿Qué cosas tienen que ser transformadas? Y esto tú tienes que ver, hacer el análisis. ¿Cómo está tu vida en cuanto a esto? ¿Cómo está tu vida en relación al pecado? ¿Estás luchando con el pecado? ¿Conoces los pecados que a ti te debilitan más? ¿Conoces los pecados a los que eres más propenso a caer? ¿Cuál es tu relación con los demás? ¿Cómo te llevas con los demás? ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a las personas que no son creyentes? ¿Amas a este mundo que está necesitado de Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Lo reconocemos como Señor? ¿Me reconozco a mí como su criatura que le debo servir a Él? ¿Cuál es nuestra relación con la palabra? Y podemos seguir con más cosas. Pero ahí está la verdadera madurez, en cómo te estás relacionando tú con estas cosas. No es simplemente aprenderse un libro, leerse muchas cosas de la biblioteca, no, es más que eso. ¿Y cómo se evidencia que una fe es inmadura? ¿Cómo eran los corintios? Y si vamos al libro, nos vamos a dar cuenta de que en ellos había divisiones, celos, orgullo, que eran cosas, actitudes que la Biblia describe como carnales. Falta de compromiso con la iglesia, no me interesan los hermanos, no me interesa crecer. No me interesa alimentarme bien, no me interesa profundizar en la palabra. Es insensibilidad espiritual, insensibilidad a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y eso, nuevamente, no depende de la inteligencia ni de nuestras emociones, pero todo eso, tanto mi inteligencia como mis emociones, tiene que ser transformado y sometido a Dios. Así que cuando el Espíritu Santo nos guía, la palabra ahora cobra un significado más profundo en nuestra vida. ¿Cuándo ocurre el crecimiento espiritual? Cuando hay rendición a Dios, cuando me someto a Él, cuando me someto a su voluntad y entiendo que su voluntad es buena, cuando deseo conocerlo más. Y nota que pongo la imagen de un niño, no sé qué edad tendrá ese niño, dejémoslo 12 años ya, no 12 años ya adolescente, 8. Desea conocer más, así, inocentemente, un deseo de depender más del Espíritu, deseo entender la palabra, no con esa actitud soberbia de alguien adulto ahí que ya yo me la sé toda, yo soy maestro acá, yo tengo estos estudios, mira mis diplomas. No, con la actitud de ese niño que no tiene ningún diploma, ninguno.
Así, con humildad total. La madurez espiritual de un niño es lo que nos permite recibir la palabra con profundidad y aplicarla mejor a nuestra vida. Nuevamente, nota, es un niño. Y yo estoy diciendo, y acá Pablo lo que está enseñando en 1 Corintios 3 es, ustedes no sean como niños. En ese sentido, de que están teniendo esas actitudes infantiles, se están peleando entre ustedes, sino que sean como niños en esa dependencia de rendirme a Dios, de yo no puedo, yo no sé cruzar la calle solo, necesito ayuda de mis papás, de los adultos. Necesito rendirme en este caso, ¿a quién? A Dios. Necesito aprender de Él. Yo no puedo, solo la embarro, solo lo arruino todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando estaba en la convención de pastores, que es este campamento donde invitan a todos los pastores de la UCB y dan mensajes también, ya dan sus temas y también tomamos la cena. Y recuerdo que el pastor que estaba encargado de dar la cena ocupó mucho esta ilustración de saquen una hoja. Y nos decía una y otra vez, saquen una hoja. Y me quedó grabado eso porque lo dijo tantas veces. ¿Y a qué se refería con eso? A hacer un autoexamen a la vida de cada uno. Preguntarte, ¿estoy realmente acá? Aquí estoy, en el examen. Estas son las preguntas. Saquen una hoja. No vayan a sacar la hoja. Bueno, si quieren lo hacen. Pero la pregunta es esta. ¿Estoy realmente asimilando la palabra? Como quien asimila bien el alimento y no lo vomita, sino que le hace bien en verdad. ¿O solamente estoy adquiriendo información? Haciendo como que como. ¿O estoy permitiendo que transforme mi vida la palabra? Que transforme la palabra en mis decisiones. Nota la tercera pregunta. Cada uno tiene que responderla para su vida. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que responder. Tú lo tienes que responder solito. ¿Necesito ayuda para entender mejor la Escritura? Si dicen, no, yo puedo solo. No, yo no necesito ayuda para entenderla. ¿Siempre es así? ¿Siempre? O sea, ¿nunca necesitas ayuda? O quizá hay momentos en los que tienes que volver a ser como un niño y volver a pedir ayuda y buscar apoyo de los demás. No todos los creyentes están en el mismo nivel, pero no todos los creyentes que están arriba siempre estarán arriba. A veces tienen que volver abajo a lo más básico. ¿Cuál es la actitud entonces correcta con la palabra de Dios? Que no hay una única forma de escuchar la palabra. No es solamente escuchar predicaciones, no es solamente leer libros, puedes hacer muchas cosas para alimentarte de Dios. La clave acá, ¿cuál es? Mantener un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. Ser sensible. Dios, quiero que me afectes. Dios, quiero que me hables. No vengo con esa actitud de brazos cruzados, echado para atrás. No, vengo con la actitud de brazos abiertos, dispuesto a que Dios me hable. ¿Cómo cultivo yo? Ya entendí, necesito ser sensible a la palabra de Dios. ¿Cómo lo hago? Lo mismo. Ora a Dios por eso. Señor, hazme más sensible a tu palabra. Señor, abre mis ojos para que pueda verte más claramente, para que cuando lea la Biblia o cuando escuche un mensaje o cuando lea un devocional, lo que sea, esté atento y pueda entender lo que tú quieres decir a mi vida. Y medita en la palabra. Léela. Los que estuvieron en la clase de los guardianes de la palabra aprendieron sobre eso en la mañana. ¿Cómo leer la palabra de Dios bien? Los que han leído el libro del hermano Juan que compartió, no es que lo haya escrito él, pero él lo compartió por el grupo de WhatsApp, también habla sobre eso. ¿Cuál es la comunión que tienes con otros creyentes? Eso también te va a hacer más sensible a la palabra de Dios. En la medida que más te relacionas con otros, más sensible también eres a escuchar la palabra, a estar dispuesto a que te moldee. ¿Y cuánto dependo del Espíritu Santo? Y cuando digo depender del Espíritu Santo, me refiero a yo no puedo. Y por eso cuando uno lee la palabra, antes de leerla, oramos. Por eso antes de predicar, oramos. Para que el Señor nos guíe, para que el Señor transforme tu vida. Porque yo dependo de Él. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine mi vida. Señor, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de los jóvenes de esta iglesia para que
podamos conocerte más y disfrutarte más. Entonces, un creyente maduro va aprendiendo a relacionarse con la palabra con humildad y desea obedecerla. ¿Cuál es la conclusión en todo esto? Primeramente, todo lo que vimos acá, este tema de cómo tienes que leer la Biblia, cómo tiene que ser tu actitud, cómo tiene que ser todo esto, velo con gracia. No lo veas con culpa. No lo veas, es que estoy tan mal, me da vergüenza, mejor me escondo. No, estoy tan mal, ya. Sí, puede que sienta un poquito de vergüenza, pero el Señor aún así te ama. El Señor aún así te da nuevas oportunidades. Y a pesar de que en este momento de tu vida digas, hoy día me presento mal espiritualmente, aún así Dios te ama. Aún así Dios puede transformar tu vida. Y aún así cada día te da una nueva oportunidad. El Señor no te da crecimiento conforme a tus méritos. Es que tú eres mejor y a ti te voy a dar mayor crecimiento. No. El Señor nos da crecimiento solamente porque Él nos ama y a la luz del Evangelio. Tenemos que volver a la palabra, volver a la cruz de Cristo, volver a eso. Y la meta acá es el crecimiento espiritual y la madurez en Cristo. El objetivo es ese crecimiento espiritual. Pero ¿cuál es la meta final? Agradar a Dios a través de todo esto. ¿Qué es lo que yo les decía en la mañana a los que escucharon la predicación? Está en YouTube en todo caso. Pero la meta, yo les decía en la mañana, no es seguir a Cristo. La meta es Cristo. Y seguir a Cristo está bien. O sea, puede ser como una meta primera. Ya, ahí para que no nos compliquemos tanto. La meta primera puede ser seguir a Cristo, pero a través de eso, yo quiero mi meta final, que es Dios mismo. Dios mismo. Y estar con Él. Y disfrutarlo a Él, tenerlo a Él en mi vida. Entonces, si quieres crecer, yo te pregunto ahora, ¿para qué quieres crecer? ¿Para qué? Que son como esas preguntas existenciales. O sea, quiero adorar a Dios, ¿pero para qué? Quiero leer más la palabra, ¿para qué? Quiero ir a la iglesia, ¿pero para qué? Querido, lo que te va a dar satisfacción, lo que te va a dar gozo, lo que va a llenar tu vida, va a ser Dios en tu vida. Y eso es lo que quiero. Quiero que Dios llene mi vida. Y ese es el fin supremo, la meta suprema. Que Dios llegue ahí y llene cada célula de mi cuerpo. Y que no necesite nada más. Entonces, ¿cómo está nuestra disposición? Pregunta de reflexión. Considerando ahora que nos dividimos en grupos, que vamos a conversar estas cosas. Considera esto, ándate preparando ya, porque vamos a conversar sobre cómo está nuestra disposición hoy día, con sinceridad, para recibir la palabra. Y hay más preguntas. Bueno, ahí la primera ya está. También, ¿qué medios estás usando para recibir la palabra? Quizá el medio principal es la predicación del domingo, cuando vienes una vez. O quizá hay más. Queremos saber y así nos apoyamos unos. Quizás tú sabes, tú tienes una forma de alimentarte que puede ayudarle mucho al otro hermano, al otro joven. Quizás tú haces algo que sería bueno que todos imitáramos. Ayúdanos ahí, en eso. Entonces, ¿qué medio estás usando para recibir la palabra de Dios? Y ahí podemos ver algunas cosas como ejemplos. Puede ser la lectura de la Biblia, escuchar predicaciones, los devocionales, los libros cristianos, las guías de estudio, etc. Incluso alabanzas, escuchar la música que escuchas, fantástico. Ahora, si fuiste al campamento, si no fuiste no te ofendas, ¿ya? Pero si fuiste al campamento, yo quiero preguntarte cómo contribuyó eso para tu crecimiento. Y si eso mismo que impactó tu vida en el campamento, el Benja no cuenta porque fue a 2 campamentos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo contribuyó eso? Y si ese cambio que hizo el campamento contribuyó a tu vida hasta el día de hoy, ¿o acaso ese efecto fue bajando y ya no está? ¿Sigue Dios impactando tu vida hasta el día de hoy? ¿O ya fue acabándose? ¿Cómo está Dios impactando tu vida? Vamos a orar, ¿ya? Para que el Señor siga obrando a través de los grupos donde vamos a conversar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Señor.
que aunque podamos ser inmaduros con todos nuestros defectos, con todas nuestras limitaciones, tú nos sigues amando. Y nos sigues dando oportunidades, misericordias, para ser alimentados ahora con tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que puede escuchar este mensaje. Te pido que bendigas sus vidas y que también ahora nos uses en los grupos, que nos edifiques, Señor, a través de lo que cada uno pueda aportar. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, te amamos y queremos seguir disfrutando de ti. En nombre de Jesús, amén.